La Catedral de Santiago es uno de los más potentes símbolos no solo del catolicismo. Está en el centro de la construcción de un país llamado Chile. La catedral tiene una historia con terremotos e incendios que la han dejado en ruinas, pero ha resurgido entre llamas y escombros. Ahí está, este ícono cristiano en la plaza mayor del país, junto al Palacio Arzobispal. Durante cientos de años, los chilenos caminaron, oraron y cantaron en procesiones, misas y tedeums. Aquí, los mandatarios, ministros y militares hicieron votos por la patria y más de uno recibió con gesto torvo y en silencio algún regaño encubierto en un mensaje de unidad y de reencuentro. La catedral es un lugar sagrado para los creyentes y para los que no creen, un templo que se confunde con el nacimiento de la nación chilena, un templo para admirar y respetar, un templo que también a veces se ha convertido en refugio para algunos lobos disfrazados de corderos. La Iglesia Católica chilena está llena de encubridores. Yo fui violado en la Catedral de Santiago, con 40 y tantos años. Yo iba a buscar un remedio para mi hija. A esta edad cuesta creer que me pasó esto. Proliferan en Santiago los pequeños tenduchos y carpas que van apareciendo como lunares urbanos en parques y paseos capitalinos. Un problema insoluble para los alcaldes. Los sin casa están por doquier, durmiendo en los escaños, arropados entre cartones y andrajos. Algo trizó sus vidas y no tuvieron más remedio que abrazar las calles. Los días de sol son una bendición para ellos, pero las tardes se hacen más frescas y las noches más frías. Soro Daniel Rojas vive en una plazoleta frente a la parroquia de la Veracruz en el barrio Las Tarrias. Nunca le han robado su saco de dormir y su celular básico. La noche anterior nos comunicamos con él y quedamos de despertarlo en la mañana. Daniel, buen día. Divorciado de su primera mujer, Daniel vivía en la casa de la madre de su nueva pareja. Las cosas no iban bien y más de una vez durmió en la calle. Vendía poleras impresas. Las Tarrias es un área de restaurantes de moda, artistas callejeros, libreros, vendedores de poemas, comerciantes de cuadros y antigüedades y personas sin casa. Aquí es conocido este desdentado cuarentón bueno para conversar, que viajó por Argentina y Uruguay. La gente del barrio es generosa y lo alimenta y él mantiene su banco limpio y ordenado. Cuando entra en confianza, Daniel cuenta entre llantos convulsos, entrecortados, su historia y recuerda ese día del verano del 2015 cuando fue a la catedral y solicitó ayuda. Yo fui violado en la Catedral de Santiago. Yo fui por un remedio para mi hija, para una infección urinaria. Y terminé en esa banca. Terminé perdiéndome en dentadura. Navidad solo aquí, Año Nuevo con mi pino Navidad. Sin mi hija, sin mi familia a mi lado. Esas cosas me tienen marcado, me compré. En esta casa vive el cura Tito Rigoberto Rivera Muñoz, un religioso que prefería la liturgia preconciliar, los cálices e incensarios, los rituales y ornamentos tradicionales empleados otrora en las misas en latín. En algún momento fue investigado por la policía, pues se sospechaba que además de sacerdote era ladrón de objetos sagrados que atesoraba en su casa. No aceptaba mujeres entre los jóvenes a los cuales atendía como guía espiritual. Acostumbraba también a desplazarse con acólitos vestidos de negro que lo acompañaban a sus misas en distintas iglesias y en la propia catedral. Hoy está impedido de ejercer el ministerio sacerdotal. El presbítero Juan de la Cruz declaró en una investigación canónica: yo le hacía ver que no era bueno traer acólitos de fuera.
Estos acólitos andaban con sotanas negras. También nos llamaba la atención que él apoyaba a jóvenes para que fueran sacerdotes, pero los enviaba a Italia. En el año 2010, Informe Especial reveló por primera vez las dimensiones del escándalo Caradima y los abusos sexuales cometidos contra jóvenes en la iglesia del Bosque. Un año después, el 30 de julio del 2011, el sacerdote Rodrigo Allendez, a quien un estudiante había denunciado por abusos sexuales, se ahorcó al interior de la parroquia Santa Clara en La Cisterna. Ese mismo día, llegó un mensaje al correo de la iglesia, webmaster@iglesia.cl, con una denuncia. Qué impotencia siento. Yo paso por lo mismo con mi hijo, que ahora tiene 20 años. Las primeras relaciones homosexuales de mi hijo fueron con el sacerdote Tito Rivera Muñoz, un cura de la Catedral de Santiago, cuando él tenía solo 16 años. Mi hijo nos contó que este padre Tito acostumbraba a llevar a su casa acólitos bonitos. Los feos, según el padre decía, eran para la iglesia. Este cura mantenía relaciones homosexuales con diferentes jóvenes, la mayoría menores. El diácono Enrique Palet acusó recibo de la denuncia y la reenvió al sacerdote Óscar Muñoz, que ostentaba el título algo rimbombante de canciller de la catedral, aunque su función era de carácter notarial. Muñoz, hoy procesado también por abusos sexuales contra menores, escribió a la señora del Porte y le pidió tomar contacto con el arzobispado. Pero no hubo respuesta. Nunca se pudo comprobar la identidad de María Ignacia del Porte ni el origen de la carta. Un investigador canónico diría después que seguir indagando la acusación era peligroso. Consultado por otros curas, el padre Tito aseveró entonces que era una acusación infundada y declaró que el obispo Cristian Contreras le dijo que no se preocupara porque nunca nadie había respondido por esa publicación. Tal vez si la denuncia hubiera sido traspasada entonces a la Brigada de Delitos Sexuales, los detectives podrían haber aclarado su origen, pero no hubo tal. Tito Rivera tiene 67 años, fue expulsado de la Orden de los Mercedarios y se fue a San Felipe, donde lo ordenaron sacerdote. Estuvo 3 años en Catapilco y en La Ligua. Luego pasó al obispado castrense y fue capellán de carabineros por 14 años. Después párroco en Santiago, capellán en la catedral y desde marzo del 2015 rector en la iglesia de las Agustinas. Ese mes se produjo el encuentro entre el cura Tito y Soro Daniel Rojas, un adulto que dice haber sido soldador, que comerciaba en la calle y que más de una vez durmió a la intemperie. En febrero del 2015, su hija requería un medicamento para tratar una infección urinaria y, como en otras ocasiones, fue a la catedral. Mientras hablaba con una voluntaria de origen japonés, fue interpelado por el sacerdote Tito, quien dijo que él se encargaría de ayudarlo. Y ahí me dice, ven, acompáñame. Entonces volvimos, salimos por la placita, salí estando como en una librería, entramos para el pasaje, para el callejón, para adentro, y de ahí subimos como una escalera caracol donde habían hartos gatos. En mi plena inocencia, nunca pensé a lo que iba. El padre Tito lo llevó por los vericuetos de oficinas y pasillos aledaños al templo. Ya en el segundo piso lo hizo pasar a una pieza donde había una cama antigua. Tras una puerta se podía ver un baño. Daniel dice que bebió un vaso de agua que le ofreció el cura, quien luego se metió al baño. Al cabo de unos minutos, Daniel declara haberse sentido debilitado. Y de repente quise mover el pie y sentí un hormigueo, como un cosquilleo. Y no podía moverlo. Después quise pescar así el pie para enderezarlo, pero tampoco tenía fuerza en la mano. Se me hacía así. Así, todo como que estaba todo el cuerpo relajado. Como que todo el cuerpo no se había ido la fuerza. No tenía fuerza para nada. Solamente podía apenas mover el cuello, la boca, hablar, pestañear y consciente. Oye, ¿te gustaría que te hiciera algo?
Oye, ¿te gusta? Y empezó así, po. Ya cuando estaba totalmente vulnerable. ¿De qué está hablando? A ver, espérame aquí. Y se entra al baño. Y sale con puro el libro. Y de ahí se acerca a mí, me abre los brazos un poco, me baja el cierre y yo le dije, ¿qué está haciendo? Ni siquiera podía hacer así. Me baja el cierre. Bruscamente, como desesperado. Me empieza a besar el pene. Se desesperaba donde a mí no se me pescaba. Y yo lloraba, me corrían las lágrimas. ¿Decía algo? Quédate callado, me ponía la mano en la boca. Porque justo afuera habían unos andamios porque estaban remodelando la catedral. En el patio donde hay partas naranjas, que ese patio da como para la catedral. Pero los trabajadores estaban en colación, por eso mismo que entonces, como no se me estaba, viene y me los termina de bajar más abajo y me pesca de aquí así bruscamente y como que le tiritaba una mano, como que tenía Parkinson, una mano como que le tiritaba y me tira a la cama un poco más allá y ahí me los termina más a bajar más, se termina de sacarlo del lit, saca del velador una vaselina, un líquido y se mete sus dedos en el ano y yo empecé a sentir el olor a feca. Se sienta arriba mío, se agacha, me empieza a morder, me levanta la polera, me empieza a morder la tetilla, la galeta. Yo tengo el recuerdo, por eso estoy enfermo, estoy mal. Me mordía la tetilla. Me daba besos en la boca con patillas, siendo que yo no me gusta el hombre. Me pasó a llevar completamente. Antecedentes que revelaremos próximamente indican que otros curas acusados de abusos sexuales habrían utilizado también relajantes musculares para proceder contra sus víctimas. Después me puso la mano en el cogote y se empezó a resbalar y empezó a tomar su pene. Y con la otra, con la izquierda, tiritaba, con esta me empezó él empezó a masturbar, a él a acabar y acabó todo esto arriba mío. Después yo quedé lleno de feca cuando él terminó de acabar. Fue a buscar unos pedazos de toalla nueva, me empezó a limpiarme acá. Y después empezó a la tina, él se fue a la tina a lavarse y quedó toda la pieza, incluso ahí que la persona que hizo el aseo sintió todo eso los dos pues. Quedó todo hediondo a feca. Después, pero me limpió. El cura Tito le habría dicho después: ¿Ya cómo estáis? ¿Te gustó? Después se puso, ¿te gustó? Estaba rico, ¿verdad? Yo llorando, así ya se me estaba pasando, hombre. Lacio. Me dijo, quédate calladito, quédate calladito. Le dije, lo que hiciste no tiene nombre, lo voy a denunciar. Nadie te va a creerte, me decía. Ya vamos. Y yo bajé así, igual con el olor. Y bajamos. Y me dice, espérame acá. Fue a hablar con la madre de Cecilia, una secretaria que es secretaria, pero de la catedral. Y le pide 20.000 pesos. Y me pasa 20.000 pesos y yo no se los quise recibir. Daniel dice haber narrado lo sucedido a la voluntaria María Paz y a un sacerdote de nombre Pedro, a quienes le sugirieron hacer la denuncia en la OPADE, la Oficina Pastoral de Denuncias del Arzobispado. El 18 de marzo firmó el documento escueto y sin detalles escabrosos ante el presbítero Lionel Ferrari. Pero eso que digan. Daniel afirma que con el paso de los días lo ocurrido se tornó penoso para él. No podía dormir, sentía su virilidad destrozada, pues, dice, había sido violado por un hombre de Dios en el corazón mismo de la Iglesia Católica.
solloza convulsivamente al recordar toda la sordidez de una experiencia que, asegura, le cambió la vida. Yo fui para la casa, llegué a la casa. Esa noche no pude dormir, lloraba solo. La mamá de mi hija que me dice, ¿qué te pasa? Y el otro día le conté a la Claudia, a la mamá de mi hija. No me creyó. Pensó que era gay. Me echaron de la casa. Perdí mi familia. Y desde ese año que duermo aquí, en esta plaza. Un hombre mayor violado en la catedral, un caso que estalla 4 años después de ocurrido. ¿Hubo encubrimiento de la iglesia? Queremos saber qué responde el denunciado cura Tito y por eso vamos a su casa. Nos han dicho que padece mal de Parkinson, cáncer a la próstata y diabetes. Nos atiende un sobrino nieto del sacerdote. Cuenta que en una casa vive el cura y en otra vivienda su familia. El muchacho estudia en la universidad. Dice que su tío salió en su auto y que puede volver en cualquier momento. Pasado las 7 podría volver, yo creo. Pero... sí. Algún número para que lo llame si vuelve. Pero por eso, y se quedó para allá. El muchacho conversa distendidamente y recuerda que hace unos años la casa fue inspeccionada por la PDI cuando los detectives investigaban robos de objetos sagrados. Sé que hubo un tema aquí que vino, no sé, por la PDI, algo acá. Yo andaba en el colegio. Pero supe así de que... Pero tampoco pregunté esta vez. ¿Perdón? Finalmente aparece el cura manejando su auto. Padre Tito, soy periodista de Televisión Nacional, me gustaría conversar con usted. ¿Ah? Me pide esperar un momento. El portón se cierra y al cabo de minutos el sacerdote me pasa su celular para hablar con su abogada. Definitivamente él no quiere responder preguntas. Su abogada sí. Reconoce ella que su amigo Tito ha tenido conductas homosexuales y heterosexuales. Como la gran mayoría de los sacerdotes, por lo demás. Respecto a la denuncia de Daniel Rojas, señala que el sacerdote estaba incapacitado para cometer una violación. Imposible, incluso si usted ve al Padre Tito, el Padre Tito no tiene fuerza, no tiene ninguna posibilidad, digamos, de imponerse ante un señor que hoy día tiene 41, 42 años. Entiendo que la denuncia es de marzo del año 2015, cuando el padre ya estaba en muy malas condiciones. De hecho, el padre, si estamos ahora en el 2019, debe llevar unos 5 años fácilmente entrando y saliendo de hospitalizaciones. Esta fotografía del padre Tito Rivera fue tomada en el año 2015. El 7 de abril de ese año se ordenó al presbítero Francisco Bócar practicar una investigación previa al padre Tito por actos referidos al sexto mandamiento, la que un mes después el cardenal Esati amplió a la sustracción de objetos sagrados y al conocimiento de eventuales actos impropios referidos al sexto mandamiento, los que podrían involucrar a menores de edad. En mayo del 2015, el cura Tito reconoció en la Cancillería del Arzobispado haberle dado dinero a Daniel accediendo a una petición de ayuda. Agregó que le pidió que lo acompañara a la pieza porque en el patio de la catedral había obreros trabajando. Lo hice subir, declaró entonces, para que los obreros no se dieran cuenta, pero salió peor la cosa. Dice el cura Tito que le entregó 5.000 pesos y negó haber tenido sexo con Daniel. Sospecha que este pudo haber puesto la denuncia porque le pidió plata varias veces. Era muy insistente, dijo, y él no le quiso dar. Concluyó que la denuncia sería por venganza o sacar más plata. No veo otro motivo. Admitió el cura Tito que hacía pasar a la pieza en la catedral a un ex sacristán llamado también Daniel y a un sobrino nieto que trabajó en el templo. Pero comprometedores testimonios de sacerdotes y empleados de la catedral recabados en la investigación canónica cargaron las sospechas contra el tradicionalista cura.
La preocupación de los empleados era que subía jóvenes arriba. Él nunca daba razones. Yo le dije que se cuidara, que no podía ser imprudente. En el segundo piso están también las señoras que trabajan en la conservación de las cosas antiguas. Una de ellas se me acercó llorando, diciendo que veía al padre que entraba jóvenes a la pieza. Con los canónicos nos dábamos cuenta que había cosas extrañas, pero no queríamos poner el dedo en la llaga. Uno de los empleados me decía que la pieza donde entraba el padre Tito quedaba inmunda después que la usaba. Carmen Pizarro, conservadora del patrimonio artístico de la catedral, reveló que un día... Hace varios años, un día saliendo de mi oficina en el segundo piso de la catedral, vi salir a un joven de un dormitorio junto al baño. Segundos después, vi salir al padre Tito de la misma habitación. Este joven no lo conocía. Entonces, lo vi como algo extraño, pero no pensé más. Coetáneamente con la denuncia de Daniel contra el padre Tito, fue robado en la iglesia de las Agustinas un cáliz, con incrustaciones que representan a San José, la Virgen y a Cristo crucificado. Sospechoso, el cura Tito. Después se fueron perdiendo cosas en la catedral. Incensarios, cálices, etc. Dios mío, ¿qué está pasando aquí? Y ahí también yo le digo que no venga más con esos niños. Ahí empecé recién, yo con otros más, a sospechar. En ambos casos hubo denuncias a la justicia civil. Los hurtos coincidieron con las misas de Rivera. Uno de sus acólitos habría pedido permiso para ir al baño durante el oficio. Cuando se dieron cuenta del robo, asociaron con este acólito, que era el que había entrado en la sacristía durante la misa, y quedó registrado que este acólito era parte del grupo del padre Tito. 5 meses después, en junio del 2015, detectives registraron las viviendas de Rivera y del acólito Franco. El cura abrió su casa y lo primero que vieron los policías fue a una mujer semidesnuda de unos 30 años, a la que tuvieron que esperar que se vistiera para pedirle su cédula de identidad. Se llamaba Juliana. El cura les dijo que era su sobrina. Vendrían más sorpresas. La casa estaba atiborrada de objetos litúrgicos, piezas de mármol, candelabros, ornamentos antiguos, crucifijos. A la conservadora Catalina Chañó le pareció algo patológico y su compañera Carmen Pizarro encontró el lugar invivible y agobiante. Ella identificó una lámpara del Santísimo que había desaparecido de la catedral 6 años antes. El cura Tito dijo que la había sacado para repararla. Desgraciadamente, en la Iglesia Católica y en esta institución existe mucho, digamos, de que si uno le dice, oye, qué bonito tu cáliz, te lo regalo, no obstante que es de la parroquia. Su abogada dice que pese al Parkinson, el cura tenía motricidad fina para bordar casullas y arreglar lámparas. Yo le regalé una máquina bordadora y ha hecho unas maravillas. Tito sugirió a la policía que el ladrón podría ser su acólito Franco, aficionado también a los ritos antiguos. 2 veces declaró Franco ante el investigador Walker. El padre Tito es pillo, él siempre ofrecía quedarse a la catedral cuando todos se iban de vacaciones. Además, tenía acceso a los estacionamientos de la catedral. Tenía todo así fácil. Además, tenía las llaves. El testimonio de Franco resultó explosivo. Fue acólito del padre Tito porque le encantaban las misas en latín, el incienso y las vestiduras como roquetes y sotanas. Dice que fue amigo del cura, pero que luego se distanció porque el cura quería favores sexuales. Él me convidó una vez a su casa. Estaba su mamá viva todavía. Me convidó a almorzar. De repente, después del almuerzo, estábamos en una pieza del segundo piso de la casa y él empieza a hacerme cariño y me dijo directamente, ¿querés culear? El padre Tito es de boca suelta y bien directa para decir las cosas. Yo lo rechacé. Después, muchas veces se repitió esta situación, en la catedral, la calle o el auto. Él no lograba entender. Me decía, no entiendo cómo puedes culiar con tanto huevón junto y conmigo no. Yo reconozco que yo también he caído en actos de homosexualidad. Yo sabía lo que era bueno o malo. Si no lo hacía con el padre Tito era porque era mayor y sacerdote. Pero todo el grupo que rodeaba al padre Tito era también homosexual. En el 2015, Daniel Rojas vivía en la calle e ignoraba el curso de la indagación eclesiástica sobre el padre Tito. Dice que en su desesperación habló con el mismísimo cardenal Ricardo Esati, a quien había observado escuchando confesiones
en la catedral. Y le empiezo a confesar lo que me había pasado en el segundo piso, por qué llegué a ese segundo piso. Le conté lo que le había pasado a mi hija y lo que había hecho el padre Tito Rigoberto Rivera de mí. Entonces, me dice ya, y ahí él empieza a decir que lo mismo, que no le cuente a nadie, que después me lo vuelve a repetir, pero afuera del confesionario. En estos momentos, esto queda en las manos de Dios. Me hablaba como que él ya tenía conocimiento de lo que me había pasado, ¿me comprende? Me dice, te voy a echar una ayudadita, pero prométeme que no le vaya a contar a nadie, porque por algo nosotros te vamos a empezar a ayudar. Y dije, ya, ok. Y me mandó una ayuda, un billete de 20.000 pesos y un billete de 10.000 pesos. ¿Acalló el cardenal al denunciante? ¿Le pasó dinero? ¿Encubrió un delito? Yo confieso en la catedral, especialmente en la época de Semana Santa, pero yo no tengo conciencia de haber confesado porque no lo conozco, y menos todavía de haber salido, de haberle dado un abrazo y de haberle dicho que un sacerdote le entregaría un dinero a nombre mío. Eso no, lastimosamente no es así. Comprendo que él pueda sentir lo que siente y le tengo toda mi estima y todo mi afecto, digamos, también por lo que él ha sufrido. En abril del 2015, el cardenal Esati ordena que el padre Tito deje de oficiar misas en la catedral. Esto coincidió con que el arzobispo nos había dicho que no le diéramos más pega al padre Tito. El investigador Walker registró también el testimonio del seminarista Sebastián, quien relató que el padre Tito le hizo avances sexuales impropios en agosto del 2009 mientras se preparaba una misa en la iglesia de la Providencia que sería oficiada por el tradicionalista padre Milán Tisma. Dijo Olivos que Tito, sentado a su lado, le tocó sus testículos. No quitó la mano de mis genitales, sino hasta que me levanté asustado por el hecho. Sebastián narró lo sucedido al padre Tisma. El padre Tisma me dijo que no me preocupara, que mi juicio estaba justificado y que cortara inmediatamente la relación. Le dije entonces que había que denunciarle. Me dijo que no, y que no me preocupara más. Aseguró Sebastián que fue invitado junto a otros monaguillos a la casa de Tito. Después del almuerzo, los invitó a una siesta en el segundo piso de su casa. Los que no aceptaron le pidieron el computador. Allí, dice, apareció pornografía homosexual. Estas cosas también se las relatamos al padre Milan para que nos aconsejara qué hacer y nos dio el mismo consejo, que nos alejáramos del cura y nada más. Acompañado por otro religioso, el padre Walker llegó a esta casa el 15 de junio del 2015 y Tito accedió a mostrar su computador personal. No encontraron nada incriminatorio. El registro de navegación solo había comenzado 10 días antes, es decir, el 5 de junio del 2015. Estos antecedentes me hacen concluir que el sistema operativo del notebook fue reseteado y reiniciado en la fecha indicada. Eso señaló Walker. Una señora que vivió en Valle Hermoso, cerca de La Ligua, nos dijo que su profesor de religión en los años 80 había sido el cura Tito. La entrevistamos y pidió no mostrar su rostro porque teme represalias en el colegio religioso en el cual estudian sus hijas. Tenía 14 años entonces, pero sus recuerdos permanecen todavía dolorosamente frescos. Nosotros íbamos entrando a la sala, él estaba parado en la puerta y de repente decía, apúrate pues vieja, y te agarraba la pechuga, po. Y o si no, de repente llegaba y te pegaba un palmazo, el trasero. Yo lo considero que era un abuso porque él no tenía por qué tocarme. Entre La Ligua y Trapiche se han registrado varios abusos de menores y en los que han estado involucrados clérigos. En Valle Hermoso nadie reclamó en los años 80, solo una rabia contenida entre las alumnas abusadas. Sabíamos que habían niñas embarazadas, te digo, eran 3, y yo sabía que 2 de ellas eran de Valle Hermoso. Nunca se quiso hablar, pues se tapó esto por vergüenza, pues ya después ese padre desapareció del liceo.
Los testimonios más fuertes corresponden al acólito mencionado por el padre Tito como posible autor de los robos en la catedral. Al padre Tito yo no lo veo como una persona normal. Yo le ayudaba en misa y él a veces me decía, después de la consagración, llámame a ese tipo de ahí, me lo señalaba, para que fuera a hablar con él en la sacristía. Él estaba en misa dando la comunión, por ejemplo, y me decía, mira ese tipo, qué rico, mira sus piernas. Franco negó responsabilidad en los robos de objetos sagrados. Cuando se le pidió declarar respecto de la sexualidad del sacerdote, señaló: El padre Tito no concibe la amistad sin algo sexual, por lo mismo muchos se han alejado de él. Últimamente el padre Tito no me llamaba para las misas, sino para invitar a su casa. Yo sabía a lo que iba por lo que rechazaba. Muchas veces él quiso llevarme al segundo piso que tenía en la catedral, pero nunca hice nada con él. Cuando vivía a su mamá, él siempre llevaba a alguien para que entretuviera a la mamá abajo y él se iba arriba con alguien. Él siempre andaba con un tipo adulto, con el que más se veía. El apodo de ese tipo era Lucho. El mismo padre Tito decía después, con expresiones muy vulgares, que había tenido relaciones con él. Sé que tuvo relaciones con muchos tipos, varios que han sido acólitos de él alguna vez, pero nunca lo vi con niños. A mucha gente el padre Tito le mostraba videos pornográficos como para ver si querían. Algunos los grababa él mismo, en que él mismo aparecía teniendo relaciones. Él mismo me las mandó. A mí personalmente me mostró una vez un video VHS, así. El acólito dijo que el cura enviaba a jóvenes de su confianza fotos por WhatsApp que lo mostraban en conductas sexuales explícitas. Walker y el canciller Muñoz recibieron un pendrive con las comprometedoras imágenes. Franco puso como condición que no las copiaran y conocer los nombres de quienes lo habían acusado de robar en la catedral y las Agustinas. Si uno lee la declaración del padre Tito cuando le pregunta a Walker respecto de esas imágenes, él no niega. Dice, tendría que verla. Por supuesto. No, pero si a usted le consta que no hay fotografías de usted teniendo sexo con otra persona, usted tiene que decir, no es cierto, no es verdad. Mire, hasta donde yo entiendo, el padre Tito, en el supuesto de que haya tenido relaciones homosexuales con otras personas, no era de aquellos que se filmaba. Después de reunir testimonios, Walker interrogó por segunda vez al padre Tito. Pidió aclarar su relación con Juliana y con el tal Luchito. Respecto de la mujer que había identificado como una sobrina, ahora contó que era una amiga psicóloga que le ayudaba a hacer el aseo de la casa y a veces la comida. Respecto de Lucho, dijo que se trataba de un primo, negando cualquier contacto sexual con él. Cuando Walker lo interroga respecto de las fotos que lo mostraban teniendo sexo oral y anal, pidió ver las fotos, lo cual no fue posible porque Franco solo las mostró para luego llevárselas. En algunas de estas fotografías se podía reconocer el mobiliario de su pieza. ¿Qué puede decir de esto? No sé, me gustaría ver las fotos y saber quién las presentó. Yo no tengo problemas de homosexualidad. Que he tenido relaciones un par de veces, sí, pero no relaciones de penetración. Eso fue hace como 1 año o 2, con una persona. No es un problema constante. La causa por los robos fue investigada y archivada sin resultados, mientras prosiguió la investigación canónica relacionada con la denuncia de Daniel, quien en 3 años nunca fue entrevistado, aunque su denuncia, en definitiva, fue considerada verosímil. Una persona que se define en situación de calle, indigente, normalmente son personas que tienen varios problemas mentales. Si el tribunal eclesiástico estimó que era verosímil, fue porque efectivamente contó con la denuncia de este señor, que fue bastante persistente. Es un loco este hombre en situación de calle que denuncia haber sido violado en la catedral. Más adelante conoceremos el peritaje psicológico de Daniel Rojas y las investigaciones de la PDI luego que la justicia civil iniciara un proceso contra el cura Tito por violación y contra el propio cardenal Esati por encubrimiento de abusos sexuales. El purpurado también habló en exclusiva con informe especial.
Completada la investigación previa del padre Francisco Walker, fue revisada por el padre David Albornoz Pavicic. Sus observaciones resultan reveladoras. Cuestiona a Albornoz que no se haya intentado tomar contacto con Daniel Rojas, aduciendo que se trataba de una persona en situación de calle. No estoy de acuerdo con este razonamiento, pues obtener una declaración de esta persona permitiría determinar mejor qué conductas tuvo el padre Rivera con él. También critica que no se haya investigado la primera denuncia de la señora María Ignacia del Porte. Walker decía: temo que intentar remover este asunto pueda ser peligroso. Y uno se pregunta, como probablemente lo hizo Albornoz, ¿por qué podría ser peligroso? Una declaración del denunciante, puntualiza Albornoz, habría clarificado si hubo menores víctimas de abusos sexuales. Agrega que no se investigó una declaración clave de Franco, quien dijo: sé que Rivera tuvo relaciones con muchos tipos. Varios de ellos han sido acólitos de él alguna vez. También repara en lo dicho por el deán Juan de la Cruz, quien afirma: con los canónicos nos dábamos cuenta que había cosas extrañas, pero no queríamos poner el dedo en la llaga. El revisor Albornoz sugiere iniciar una acción penal ante los tribunales chilenos para aclarar el robo de objetos religiosos, pues la Policía de Investigaciones o Carabineros contarían, declara, con más medios para lograr una efectiva recuperación de los bienes robados en las iglesias. La verdad es que esto llama la atención. Desde el arzobispado se le pide que investigue robos ocurridos en la catedral y no se le pide a la policía que investigue eventuales delitos sexuales, abusos penados por la ley chilena. Es una conducta eclesial enferma, es una conducta eclesial inmoral y amoral. Es una conducta eclesial que no es eclesial, es una conducta delictiva. Eso es. Y hay que decirlo por su nombre, porque la Iglesia Católica no es eso. Porque si la Iglesia Católica fuera eso, no hay Iglesia Católica. Todos a la cárcel. El historiador católico Marcial Sánchez acaba de publicar el 5º tomo de la historia de la Iglesia de Chile. Cree que los recientes casos de abusos sexuales no son tan recientes. Yo sinceramente creo que el problema es el mal entendimiento del rol de protección a un hermano católico, sacerdote, que tuvieron durante mucho tiempo acá en Chile, muchos sacerdotes, muchos encargados de congregaciones, muchos encargados de órdenes religiosas, muchos obispos y muchos arzobispos. ¿Por qué? Porque hay que protegerlo. Hay que ponerle un psicólogo, pero interno, que no se sepa. La denuncia que quede ahí, nosotros manejamos la denuncia según derecho canónico de acuerdo de 1917 o el 80 y tanto. ¿Cuántos crímenes, cuántos delitos de abusos sexuales y abuso de conciencia pudieron evitarse si los responsables hubieran expuesto oportuna y abiertamente las lacras internas? La Iglesia Católica chilena está llena de encubridores. En los últimos tiempos hemos visto una verdadera procesión de sacerdotes involucrados en delitos sexuales, tantos que el investigador de Roma, Charles Scicluna, dijo hace un par de meses que la iglesia chilena era una caja de Pandora. Según un mito griego, la caja de Pandora contenía todos los males del mundo. Cuando digo que está llena de encubridores es porque si tú tienes 255 casos que están siendo investigados, tienes 140 y algo sacerdotes, algunos no están, ¿de acuerdo?, pero que efectivamente están siendo investigados, es mucha gente para un clero que tiene solamente 2.500, 2.300 personas. ¿Ustedes son en alguna medida responsables de esta caja de Pandora de la cual se habló en Roma? A ver, hablo por mí. No puedo hablar por el señor cardenal Errázuriz, hablo por mí. Yo le puedo decir que yo llegué a Santiago el año 2011 como arzobispo. El día después que asumí como arzobispo, el señor nuncio me entregó el decreto que se refería al padre Caradima, firmado en Roma en el mes de octubre, es decir, unos 3 meses antes que yo viniera para acá. Y sin duda alguna, una de las tareas que me ha tocado a mí, muy dolorosa, muy vergonzosa,
muy humillante es tomar en las manos los casos que estaban denunciados y han sido denunciados. Lo que le puedo decir con mucha transparencia y mucha serenidad, que sin duda alguna podemos haber cometido algunos errores, eso no somos infalibles, no soy infalible, pero que todos los casos que han sido denunciados en la Arquidiócesis de Santiago, de la cual desde el año 2011 soy responsable, todos los casos han sido investigados y todos los casos son investigados, los que denunciaron posteriormente, y están en fase de resolución. La pregunta es, ¿cómo alguien no vio? ¿Cómo alguien no se dio cuenta? Claro que vio, claro que se dio cuenta. Y el obispo lo tomaba, lo sacaba del lugar y lo llevaba a otro lugar. Si él es el victimario, la va a contarle a su manera. Y como yo estoy en situación de calle, me van a tomarme por otro lado. Drogadicto, alcohólico, poco creíble. Porque hay un perjuicio, lamentablemente, social con la gente en situación de calle. Una persona humilde y una persona de calle hasta el día de hoy, no es que se le entregue un plato de comida digna, ni es que se le busque un trabajo, sino es que no se le ve como persona humana. Y la Iglesia Católica, que pregonaba durante mucho tiempo lo que significaba el acercamiento al más pobre, el acercamiento al desvalido, y que muchos lo han hecho, ¿de acuerdo? Pero lamentablemente ese desvalido siempre queda en la oscuridad de la sombra, en el anonimato. Más de 3 años después de la primera denuncia contra el cura Tito, Daniel Rojas volvió en junio del 2018 a la OPADE. Reiteró la denuncia y dejó su correo electrónico. Le dijeron que lo esperaban desde el 2015 y él los acusó de mentirosos porque había ido muchas veces. El 26 de junio del año pasado, Daniel presentó una denuncia por violación de persona mayor, tarea para la Fiscalía de Alta Complejidad y para la PDI. Según el peritaje psicológico de la PDI, se observa en Daniel un daño psicológico asociado a los presuntos hechos por él denunciados y síntomas ansiosos depresivos. Los 3 psicólogos de la PDI descartaron que los signos de daño respondan a un proceso de simulación con fines gananciales. La documentación relacionada con el padre Tito y otros sacerdotes acusados de abusos sexuales incautada por la Fiscalía hoy es parte de un proceso en que el principal acusado de encubrir delitos cometidos por frailes adscritos al arzobispado de Santiago es el cardenal Ricardo Esati. Le puedo decir con toda claridad que todos los casos que se han presentado están siendo investigados y algunos ya juzgados. El fiscal Emiliano Arias ha citado ya a varios obispos chilenos, ya sea como imputados o como testigos en un histórico proceso que incluirá decenas de denuncias de abusos sexuales al interior de la Iglesia. Se espera que puedan testificar decenas también de víctimas que irán escribiendo un historial vergonzoso para la Iglesia Católica chilena. ¿Le dolió mucho cuando dijeron caja de Pandora al referirse a la Iglesia Católica? A ver, yo conozco la mitología y sé lo que es la caja de Pandora. La fuente de todos los males. Eso. Pero yo creo que habría que preguntarle a Monseñor Chicluna cuál es la fuente de todos los males en esto. Sin duda alguna, una de las fuentes de los males es el pecado, es el delito. Nosotros lo analizamos desde la perspectiva teológica, pero también tiene, además de la perspectiva teológica, toda una perspectiva de tipo legal y humano que hay que tener en cuenta. Desde Roma se dijo que la mayor preocupación católica debe ser siempre no por los victimarios, sino por las víctimas. Algunos callan y sufren, otros hablan y lloran. Yo no soy un prostituto. Yo no soy gay. No soy moderno, no soy nada.